Muy bien. Hago una pequeña recapitulación nada más de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando respecto a esta misma porción, este mismo pasaje, capítulo 19, salvo los últimos versículos. Y hablábamos específicamente enfocados en Jesús. Sí, hablábamos de Jesús y las características de Jesús. Particularmente hablábamos de la inocencia de Jesús. Sí, la idea central era que Jesús era un hombre inocente. Y en comparación, todos los que estaban ahí, nosotros incluidos, somos hombres que no somos inocentes en ningún aspecto. En la ocasión pasada estábamos hablando como tal de Jesús y del mundo. Era una comparativa entre luz y tinieblas. ¿Sí? Entonces, nada más como recapitulando eso, recuerda que las ideas que estamos viendo a través de Juan no son ideas desconectadas, no son ideas que están unas al lado de la otra y nada más son ideas independientes, sino que son ideas que todas están siendo complemento de la misma idea central, ¿sí? Es que Dios obró para la redención de su pueblo. Entonces, en la lección de hoy me gustaría que nos enfocáramos en el otro personaje que estaba presente a lo largo de todo este evento, que es Dios mismo. ¿Sí? Y vamos a hablar de tragedias. Cuando usas la palabra tragedia, ¿qué piensas? ¿Qué piensas cuando te refieres a algo como una tragedia? ¿Qué es una tragedia? Dolor, algo doloroso. Algo muy doloroso, algo, ¿qué? Perdón. Que salió todo mal. Ajá. Romeo y Julieta. Generalmente cuando hablamos de tragedias, hablamos de cosas que son terribles, ¿no? O sea, siempre tiene este tinte negativo. Una tragedia la definen como el resultado fatal de una lucha sin esperanza. Y entonces como la definición más pesimista, más negativa, más triste, más extremistamente fatal que he escuchado, ¿sí? El resultado fatal de una lucha sin esperanza. ¿Sí? Entonces así como que, es trágico, ¿no? Cuando pensamos en tragedias, inmediatamente nos vamos a los extremos de lo desafortunado. Hablamos de catástrofes que están fuera del control de los hombres, accidentes que pueden resultar en el fallecimiento de una o muchas personas. Hablamos de tragedias incluso en un sentido dramático de, se me cayó el celular, se estrelló. No, qué tragedia. Sí, ya esa es una tragedia. Sí. Pero finalmente es una tragedia porque, ¿no? Se te cayó el celular y mientras está el celular boca abajo es el celular de Schrödinger. No sabes si está roto o no. Puede que sí, puede que no. Y entonces puede que sea una tragedia o tu día de suerte. Pero esa misma como esos dos tipos de resultados que pueden ser se van al extremo. O tuviste mucha suerte o te fue muy mal. No hay un punto medio de se me rompió un poquito nada más. O es trágico o es victoria. Y hablando de tragedias, posiblemente el clásico de clásicos en historias trágicas tenga que ser Romeo y Julieta, justamente. ¿Sí? Romeo y Julieta es una historia que ha sido contada a lo largo de los años, desde su primera aparición en el siglo XVI, y es una historia que creo que todos conocemos. Sí, a lo mejor nadie ha estado en una obra de Romeo y Julieta, nadie ha leído Romeo y Julieta, pero todos conocemos la historia. ¿Sí? Y entonces tienes dos familias en oposición, tienes dos jóvenes que se aman con todo su corazón y con toda su alma, y tú y yo somos uno. ¿Sí? Y luego tienes un plan descabellado para poder vivir en ese amor y que las familias no se interpongan, y tienes un final trágico, ¿sí? Un final fatal, y si sabes el final de la historia es como un final bobo, si lo quieres ver así, pero es trágico justamente por eso, porque es un final como, es que iba todo tan bien, pero luego pasó eso. ¿Sí? Entonces, para los que no saben la historia, básicamente Romeo y Julieta, Romeo era de una familia, Julieta era de otra. Las familias estaban en pleito, los dos se amaban mucho, y entonces a Julieta se le ocurre, voy a hacer que me morí para que Romeo pueda venir a rescatarme. Y entonces Julieta se hace la morida, pero Romeo se la cree. Le hizo muy bien, Julieta hizo muy bien como que se haya muerto, que hasta Romeo se la cree. Y entonces cuando Romeo ve a Julieta muerta dice, yo tampoco quiero vivir. Y Romeo se desvive, pero él sí de Davis. Sí. Entonces se despierta Julieta y... No. Sí. Spoilers. Sí, y entonces trágico.
Sí. Trágico. Sí. Y entonces Romeo y Julieta a lo largo de los siglos ha sido la perfecta tragedia. Y así como que hablando de tragedias, ese es el ejemplo más claro. Ahora llegamos a Juan 19, el capítulo de la historia de Jesús que muchos llamarían como el evento más trágico en la historia. Sí, el evento más trágico en la historia, por lo menos en la historia de la vida de Jesús, o por lo menos en la historia de la Biblia. Más trágico que Romeo y Julieta. Pero irónicamente, el autor de este libro narra este evento de una forma casi de paso, ¿no? Si te has dado cuenta que Juan realmente no se para a contarte y estaban llorando y pasó esto y pasó aquello. Juan te está diciendo, y Jesús murió, a Jesús le hicieron esto, a Jesús le pasó esto. Y murió. ¿Sí? Y Juan no se para a decirte lo que sintió él, lo que sintió su mamá, lo que sintieron los discípulos, lo que la gente pensó, lo que la gente vio. ¿Sí? Ni siquiera se para a decirte lo que Jesús estaba sintiendo. ¿Sí? Él simplemente está narrando, esto es un evento que pasó. Sí, y entonces cuando lo vemos desde este punto de vista, pareciera ser que esa tragedia no es tan trágica. Para Juan no es tan trágica, lo cual es curioso, ¿no? Entonces se cruza por tu mente, ¿realmente fue tan trágico? Para este autor, este trágico evento, trágico entre comillas, no es el final de la historia. Es un capítulo de la historia completa, es el capítulo climático del libro, pero no es el libro completo. Ni siquiera es una tragedia, sin duda fue algo terrible, pero ni siquiera lo clasifica como una tragedia. Sí, recuerda que una tragedia es el resultado fatal de una lucha sin esperanza. Y cuando vemos la cruz de Cristo, no vemos el resultado fatal de una lucha sin esperanza. ¿Sí? No es una tragedia. Y más allá de la crueldad y maldad que podemos ver en todo este recuento, podemos ver la inexplicable gloria de Dios. ¿Sí? Y entonces me gustaría que hoy nos enfocáramos tú y yo en ver la gloria de Dios, ¿sí? En la obra de la cruz. Calvino, en su libro de Institutos de la Religión Cristiana, básicamente es un libro de 4 libros. Y en sus primeros 2 libros, algo que me parece muy interesante es que en el primer libro él lo llama Dios dándose a conocer por medio de sus obras. Entonces conocemos a Dios por medio de sus obras. Y luego en el segundo libro lo llama Dios dándose a conocer por medio de su obra de redención en Cristo Jesús. Y entonces lo que Calvino está queriendo decir es que hay una diferencia. Hay una diferencia entre conocer a Dios como creador, hay una diferencia entre ver las nubes y decir, Dios es un artista. Y ver la obra de la cruz y decir, ese es Dios. Es el mismo Dios, pero son dos aspectos, por ponerlo de cierta forma. 2 aspectos de Dios que muchas veces pasamos por alto. Muchas veces nos quedamos con el Dios creador y no vemos al Dios redentor. Nos quedamos con el Dios creador del universo, nos quedamos con el Dios poderoso, nos quedamos con el Dios que hace milagros, pero no vemos al Dios que redimió a su pueblo. En Juan 17:3 leemos que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estas 2 ideas no son independientes la una de otra. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Y la semana pasada justamente hacíamos eso. Conocíamos a Cristo. Veíamos que Cristo era un hombre inocente. ¿Sí? Veíamos que Cristo era un hombre que dio su vida por su pueblo, por su gente. Pero ahora vamos a enfocarnos en la otra parte. Conocerte a ti, el único Dios verdadero. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos aquí es que Dios se da a conocer a través de sus obras en Cristo. Dios se da a conocer a través de sus obras en Cristo. Y la mayor de todas estas obras es la salvación de su pueblo. Es la obra de redención. Es la obra que tú y yo podemos ver aquí en Juan 19. ¿Sí? En el resto de la Biblia que constantemente está apuntando y en los otros evangelios. ¿Sí? La obra de redención es la mayor obra de Dios a través de Cristo. ¿Sí? Entonces me gustaría empezar enfocándonos. Me gustaría que prestáramos atención a 2 hechos particulares sobre esta obra. La obra de redención es también un tema extenso, es un tema muy, no lo quiero llamar profundo, pero es un tema muy extenso. Hay muchas cosas muy interesantes, muy buenas de saber. Sí, hay muchas cosas que puedes leer y hay mucha información y hay muchas cosas que son muy
muy de bendición, como lo quieras llamar. ¿Sí? Lo estoy enfocando en estas dos en particular porque esto es lo que quiero que tú y yo hoy conozcamos. ¿Sí? Pero no me lo tomes como que esto es toda la obra de redención. Tómelo como estos son los 2 puntos que hoy estamos viendo. Este domingo estamos viendo estos 2 puntos. ¿Sí? Lo primero que me gustaría destacar es que la redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes de la creación del mundo, la redención fue planeada. En Efesios 1:4 leemos que dice: Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Sí, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. La obra de redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. El plan de redención no fue un plan B, no fue un plan de emergencia, no fue un plan que fue ideado cuando el hombre pecó. No fue que Dios creó al hombre y dijo, iba a ser así, 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 y luego el hombre, oh, no, y Dios, trágico. ¿Sí? Y entonces ahora tengo que hacer algo al respecto. ¿Sí? El plan de redención fue ideado desde antes de la fundación del mundo. Martin Lloyd-Jones decía, Dios no cambia sus planes basados en el hombre, sino que lleva a cabo su buen plan hasta la consumación final. Dios no cambia sus planes basados en el hombre. Sí, esto es algo que para ti y para mí a un nivel actual podemos tomar con mucha seguridad, con mucho descanso, con mucha esperanza. Lo que yo hago no hace que Dios cambie sus planes. Lo que yo haga o no haga no hace que Dios cambie su curso. No afecta a Dios. Dios tiene un plan. Y para los que están en Cristo podemos decirlo con seguridad, decirlo con certeza, que Dios tiene un buen plan. Si Dios tiene un buen plan, entonces lo que yo haga o no haga no va a cambiar los planes de Dios. Eso a mí me da descanso. Porque quiere decir, puede que me equivoque. Sí, puede que me equivoque. Naturalmente lo voy a hacer. Sí. Pero ¿qué crees? Eso no cambia los planes de Dios. Dios sigue siendo Dios y sigue estando bajo la providencia, bajo la soberanía, bajo la sabiduría de Dios, aún en esos errores. A lo largo de este libro hemos visto repetidas veces la expresión para que se cumpliese lo que está escrito. ¿Sí? No sé si te suena, no sé si has notado como que Juan de repente como que pone estas ideas para que se cumpliese lo que está escrito, para que se cumpliese la escritura, ¿sí? Y así se cumplió lo que estaba escrito. Esta frase no está meramente ahí como un comentario o un detalle más en esta historia que sirve para darle más color o más vida o más interés. ¿Sí? Estas pequeñas expresiones, estos pequeños hechos nos hacen que veamos algo que es mucho más grande que nosotros. Eventos pequeños que nos apunten a algo más grande que nosotros. En estas pequeñas afirmaciones podemos ver la soberanía de Dios obrando en la historia. Si en estas pequeñas expresiones de para que se cumpliese, etcétera, etcétera, podemos ver la soberanía de Dios obrando en la historia. Desde las ideas que encontramos en el prólogo de Juan, que se conectan directamente con Génesis, no sé si recuerdas que cuando estábamos viendo el prólogo, veíamos que casi todo el prólogo es una recapitulación de Génesis, con el vocabulario de Juan, pero es una recapitulación de Génesis. ¿Sí? En el principio era el verbo, ¿sí? Y lo que Génesis dice, en el principio era Dios. ¿Sí? Es casi lo mismo que Génesis 1 al 3. ¿Sí? A lo largo de la historia de los israelitas, en todo el Antiguo Testamento, en la promesa de un redentor y un rey, en el darse a conocer a través de toda la ley, todas estas cosas constantemente nos hablan de un Dios que ha estado en control de todas las cosas desde el inicio de la creación. ¿Sí? Desde el inicio de la creación Dios ha estado obrando. ¿Sí? Y todas las cosas que tú puedes ver en el Antiguo Testamento y que tú puedes ver a lo largo de la historia son cosas importantes que Dios hizo para que en este momento tú y yo podamos ver cómo se cumplía lo que Dios había dicho. ¿Sí? Entonces Dios te está dando evidencias de, mira, yo ya había dicho que esto iba a pasar, ¿y qué crees? Pasó. No es así como que, y pasó, así yo dije que iba a pasar. Sino, no, aquí está registrado. En 2 Corintios podemos ver expresada una verdad que es maravillosa. ¿Sí? Si me acompañas ahí a 2 Corintios 5, versículos 18 al 21, 18 al 19.
2 Corintios 5, 18 al 19. Lo leo y dice: todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Fíjate cómo empieza: todo esto procede de Dios. ¿Sí? Es algo maravilloso saber que Dios es el iniciador de la reconciliación. Dios es el iniciador de la reconciliación. Cristo es el mediador de la obra. Dios es quien obra para reconciliar a los hombres consigo mismo. Aun siendo Él el que ha sido ofendido, aun siendo Él la víctima en todo esto, es también Él quien toma la iniciativa para la reconciliación. ¿Sí? Y otra vez, esto lo puedes bajar a nivel actual. Tú y yo, cuando alguien nos ofende, nos hacemos muy dignos, nos hacemos muy víctimas, ¿sí? Nos hacemos muy dolidos, muy sentidos, muy, me tienes que tratar bien, porque si no me tratas bien, va a haber justicia. ¿Sí? Pero cuando vemos a Dios, fíjate, Él fue el que fue ofendido, ¿sí? Y sin embargo, Él fue el que inició la reconciliación. ¿Sí? Él sabe que hay un problema. Y en vez de ponerse su moñito y decir, no, pues aquí me espero a que vengas y me pidas perdón de rodillas. ¿Sí? Dios obra activamente. Dios intencionalmente va y dice, vamos a reconciliarnos. ¿Sí? Y no solo eso, lo da todo para buscar reconciliación. ¿Sí? Porque luego tú y yo decimos, no, yo sí, humildad. Si yo muestro humildad porque cuando alguien me ofende, yo voy y me acerco con él y le doy una oportunidad de que me pida perdón. Yo le doy una oportunidad de que me pida perdón y bien. Pero Dios no está dando una oportunidad para que pidan perdón. Dios está dando todo. ¿Sí? Todo. En esta obra de reconciliación que procede de Dios y es llevada a cabo de Cristo en la cruz, Juan nos presenta esta narrativa, ¿no? Y no solamente nos da a conocer a Cristo y su inocencia, no solamente nos da a conocer el carácter de Cristo, su disposición, su voluntariedad para entregar su vida, como él dice, nadie me la quita, yo la entrego de mi propia voluntad. ¿Sí? No solamente nos da a conocer su poder, su gran amor por nosotros, por su pueblo, sino que en la cruz no solamente vemos la salvación del pueblo de Dios, también vemos al Dios del pueblo que está siendo salvado. ¿Sí? En la cruz no solamente vemos la salvación del pueblo de Dios, vemos al Dios del pueblo que está siendo salvado. Vemos las dos partes de esta reconciliación. Vemos la parte ofendida y la parte que ofende. ¿Sí? Y conocemos a ambas partes y vemos a este Dios tan grande, tan misericordioso, tan lleno de gracia, tan lleno de amor, que como te decía, los dio todo. John Stott decía, es Dios mismo quien en santa ira necesita ser propiciado. Dios mismo que en su santo amor se comprometió a propiciar. Dios mismo, quien en la persona de su Hijo murió por la propiciación de nuestros pecados. Así Dios tomó su propia iniciativa amorosa para apaciguar su propia ira justa, llevándola consigo mismo en su propio Hijo, cuando Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. No hay crudeza aquí para evocar nuestro escarnio, solo la profundidad del amor santo para evocar nuestra adoración. Dios hizo todo. Dios hizo absolutamente todo. ¿Sí? Dios hizo justicia. Dios satisfació su ira. Dios perdonó. Dios reconcilió. Dios hizo todo. Entonces, lo primero que quiero destacar de esto es la redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Si no es un plan B, no es algo que Dios se sacó de la manga, es algo que había sido ya predefinido. Y lo segundo que me gustaría destacar es que la redención es un plan definido. La redención es un plan definido.
En Juan 13:19 leemos que dice: se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Y aunque esto es en Juan 13:19, unos capítulos atrás, esto es algo que puede aplicar para toda la Biblia. ¿Sí? Es algo que puede aplicar para toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento está justamente apuntando a esto. ¿Sí? Te lo muestro desde ahora para que cuando pase puedas creer. Yo soy. ¿Sí? Yo soy. ¿Sí? Recuerda que el yo soy no es nada más un título o algo así, es el nombre de Dios. ¿Sí? Yo soy Dios. Al llamarlo plan, lo más justo es verlo como algo que de principio a fin había sido completamente diseñado hasta el más mínimo detalle. Y cuando hacemos un plan de ahorros, cuando hacemos un plan administrativo, cuando hacemos un plan de estudios, cuando hacemos un plan, lo que tú quieras, ¿sí? Un plan de viaje, ¿sí? Cuando hacemos algo así, estamos tratando de mantener todo en orden, ¿no? Y entonces decimos, ok, esto es lo que va a pasar, y luego esto, y luego esto, y luego este dinero se va a ir para acá, y este para acá, y luego este para el ahorro, y luego este para los gastos, este para la comida, este para el café, ¿sí? Y ya estás planeando todo, ¿sí? Cada evento, cada singular evento que ocurrió en todo esto, en el orden que ocurrió, en el tiempo que ocurrió, fue parte del plan de Dios para la redención de su pueblo. Cada uno de los sufrimientos de Jesús, cada burla de los hombres, cada decisión de los hombres, por más irrelevante o impulsiva que pueda parecer, como si fuera solamente una reacción que cuadra con la historia, todo fue parte del plan de Dios para la redención de los hombres. Y especialmente a lo largo de la narrativa de los capítulos 17 al 19, vemos esta idea repetida con más frecuencia. Y es algo intencional, es algo que deberíamos prestar atención a. Entonces me gustaría nada más muy rápidamente destacar algunos de estos eventos y algunas de estas afirmaciones. Si me acompañas ahí al versículo 11, Juan 19. El versículo 11 dice, como contexto, ¿no? Hasta este punto Jesús está ya como siendo juzgado. Pilato está tratando de soltarlo porque es un hombre inocente y Pilato lo sabe. Y entonces Pilato va y le dice a Jesús, defiéndete, di algo para defenderte. Entonces va Pilato y le dice eso y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Sí? Y entonces lo que vemos aquí es que Jesús reconocía que todo esto ocurría porque así Dios había obrado para que ocurriera. En estas palabras lo que Jesús está queriendo decir es que Pilato no era quien tenía la autoridad. Pilato era un instrumento de Dios. Aun cuando Pilato no sabía, Pilato estaba siendo utilizado como un instrumento de Dios. El que tenía autoridad para soltar, para que viviera, para que muriera Jesús, era Dios, es Dios. Ni Pilato ni el Sanedrín estaban dictando la historia. Dios era quien había escrito esta historia. Y otra vez, bájalo a nivel actual. Todos nosotros estamos constantemente bajo autoridad de alguien. Todos nosotros siempre vamos a estar bajo autoridad de alguien. Sí, incluso en la idea de ser tu propio jefe, ¿no? Y tú tienes tu empresa y tienes todas estas cosas, pero sigue estando bajo la autoridad del gobierno. Siempre estamos bajo la autoridad de alguien. ¿Sí? Y eso quiere decir que debemos de reconocer que toda autoridad viene de Dios. Y entonces si la persona que está puesta como mi autoridad está haciendo las cosas bien, mal, de una forma que me gusta, de una forma que no me gusta, tú y yo deberíamos poder responder como Jesús respondió. ¿Sí? Si Dios no te lo hubiera dado, no tendrías autoridad. Incluso en estas cosas, Dios sigue teniendo el cuidado. ¿Sí? Incluso en estas cosas de autoridad, en estas cosas de cómo son mis papás, cómo son mis maestros, cómo son mis jefes, ¿sí? Cómo son mis compañeros que a lo mejor están un nivel más arriba que yo, cómo son mis, no sé, llámale lo que quieras. ¿Sí? Cómo son los que están en autoridad sobre mí. En todo esto, Dios sigue teniendo el control. Entonces lo primero que podemos ver donde es evidente la soberanía de Dios en esta historia es en la autoridad de Pilato. Pilato no tenía autoridad. Dios tenía autoridad.
y estaba siendo utilizada por medio de Pilato. Ahora, si me acompañas al versículo 19. El versículo 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba en hebreo, griego y en latín. Jesús fue identificado en 3 idiomas, y esos 3 idiomas eran los 3 idiomas predominantes en el mundo contemporáneo. Esos 3 idiomas eran básicamente los 3 idiomas que todo el mundo hablaba, ¿sí? Eran los 3 idiomas que todo el mundo hablaba. Lo que tú y yo a lo mejor hoy tomaríamos como inglés, mandarín y, no sé, francés. Y los 3 idiomas principales del mundo. Entonces Pilato escribió esto como una forma de redimirse a él mismo por asesinar a un hombre inocente. Y lo que quería hacer Pilato era como hacer algo, ¿sí?, para excusarse un poquito, porque no pudo liberar a un hombre inocente. Y entonces escribe: Jesús, Rey de los judíos. Sí, lo pone en mayúsculas, así como, bueno, una disculpilla. Ups, te maté. Jesús, Rey de los judíos. Pero aparte de eso, Pilato también recuerda que es un hombre egocéntrico. Sí, es un hombre orgulloso, es un gobernador, es alguien que tiene poder, y los hombres que tienen poder generalmente son personas alzadas. Sí. Y entonces Pilato, no siendo excluido de esta lista de personas con poder, cuando se ve forzado por los judíos a matar a un hombre inocente, a ir en contra de su juicio, ¿qué hace? Se desquita. ¿Y cómo se desquita? Los judíos no querían que Jesús fuera llamado el Rey de los judíos. Ellos no lo veían como rey. Y entonces Pilato va y ¿qué hace? Ándele, Rey de los judíos, para que se te quite. Sí, porque me hiciste matar. Y entonces otra vez, parece una reacción natural, una reacción infantil, pero una reacción natural, ¿no? Parece ser como, pues sí, tiene sentido. Sí, pues Pilato, es chifladillo, los judíos ahí medio hicieron cosas mochas, y pues ya, que se les quite, ¿no? Pero el nombramiento de Jesús en estos 3 idiomas distintos, que son específicamente los 3 idiomas predominantes, podemos ver cómo está apuntando a que el nombre de Cristo iba a ser conocido por toda lengua y toda nación. Iba a ser conocido a través de todo el mundo. Como el evangelio iba a ser predicado a través de todo el mundo. ¿Sí? Y entonces date cuenta, Pilato no sabía que estaba siendo utilizado. Pilato lo hizo esto como una forma de picarle las costillas a los judíos. Sin embargo, tú y yo, cuando vemos la narrativa completa, podemos ver que Dios tenía algo en mente, algo mucho más grande en mente. ¿Sí? Podemos ver la soberanía de Dios obrando en la historia. Por último, me gustaría destacar versículo 31 al 34, que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? Ahora, esto es algo muy interesante. La cruz era una muerte lenta, una muerte muy lenta. De hecho, se dice que la cruz tenía un tipo de asientito, así como está la cruz y tenía como un tipo de asientito, para que los hombres que estuvieran ahí colgados en la cruz tuvieran una forma de luchar por su vida un poco más de tiempo. La cruz era una muerte lenta y cruel. Y aunque los hombres sabían que no iban a vivir, o sea, iban a morir, el instinto de preservación, si lo quieres ver así, pues tú tienes ahí una forma donde puedes prolongar tu vida un poco más. ¿Qué vas a hacer? Prolongar tu vida un poco más. La cruz era una muerte lenta y dolorosa. Tomaba horas y horas, a veces días. ¿Sí? Y entonces los judíos dicen: no, es que ya va a ser nuestro día festivo, ya va a ser nuestra Navidad. ¿Sí? Quítalos porque se ven feo y llegan las visitas. Entonces una razón, otra vez, una razón tonta, una razón irrelevante, una razón hipócrita. ¿Sí?
Y entonces llegan los soldados y quiebran las piernas. Esta costumbre era para que, como generalmente no estaban muertos todavía, quebraban sus piernas y los dejaban morir en otro lado. Y las piernas rotas era para que no huyeran. Y entonces llegan con los hombres, quiebran sus piernas, pero llegan con Jesús. ¿Y qué crees? Jesús ya estaba muerto. Pero muy curiosamente murió muy rápido. La cruz era una muerte lenta y sin embargo Jesús murió muy rápido. Extraordinariamente rápido. Si fue colgado junto con estos otros dos hombres, ¿por qué murió tan rápido? Y al final de cuentas, lo que vemos es que los huesos de Jesús no fueron rotos. Entonces pensaríamos, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Pero en la Biblia, los huesos están llenos de significado. Los huesos tienen un gran significado. Al final de Génesis, José, nuestro personaje último de Génesis, da órdenes al pueblo de que lleven sus huesos a la tierra prometida cuando Dios los sacara de Egipto. En Génesis 50:25, si gustas acompañarme, leemos que dice: luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Entonces José sabía que iba a morir, pero a él le preocupaban sus huesos. Él estaba preocupado por sus huesos. Y luego en Hebreos, este acto de José es celebrado como un gran acto de fe. En Hebreos 11:22 leemos que dice: por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¿Sí? Y ahora, cuando te hablo de huesos y la Biblia, ¿a qué va tu mente? Huesos, Biblia. Huesos secos. Sí, cuando hablamos de huesos, generalmente pensamos en el valle de los huesos secos en Ezequiel. Y ahora, en esta visión de Ezequiel de los huesos secos, básicamente está diciendo que aquí, donde está este valle de huesos secos, había una vez un pueblo. Estaba una vez el pueblo de Dios lleno de vida. Y ahora son huesos secos, es decir, el pueblo de Dios sin vida. Pero al final de la visión de Ezequiel, lo que ves no son huesos secos. Son huesos con carne, con aliento. Son vidas restauradas. ¿Sí? Los huesos completos, los huesos enteros, representan que sí, hay muerte. Ciertamente murieron estos hombres. Pero ahí están todavía sus huesos. O sea que van a resucitar. O sea que Dios los va a resucitar. En otras palabras, decía Piper, los huesos intactos, los huesos mantenidos, los huesos enteros, representan la esperanza de la resurrección. Que Dios en su perfecto momento volverá a montar los huesos, a restaurar la carne, a dar aliento, a traer huesos secos de vuelta a la vida completa con poder de resurrección. Y entonces cuando tú y yo vemos que los huesos de Jesús no fueron rotos, lo que estamos viendo es que Dios está diciendo: va a resucitar. Va a resucitar. Sí. Y mira lo cuidadoso que soy. Mira lo bien diseñado que está mi plan. Que incluso estoy dejando esta pequeña notita. ¿Sí? Este pequeño guiño de lo que va a acontecer. Jesús va a resucitar. ¿Sí? Y entonces a través de estas pequeñas coincidencias, de estas formalidades, de estos hechos, podemos ver cómo dan testimonio de la soberanía y el poder de Dios. ¿Sí? Podemos ver cómo dan testimonio de la soberanía y el poder de Dios. La promesa de Dios en el Salmo 34:20, que es esta parte que cita cuando dice: ninguno de sus huesos será quebrantado, es una promesa de resurrección. Cuando no se rompieron los huesos de Jesús, el mensaje que se da es que Jesús va a resucitar. ¿A qué nos lleva todo esto? Empezamos hablando de que Dios se da a conocer a través de sus obras. Particularmente la obra de redención en el Hijo es la más gloriosa de todas ellas. Ahí podemos conocer todas las características de Dios de una forma impresionante. En la obra de la cruz, Dios se da a conocer como el soberano sobre toda la creación. El Dios que escribió la historia de la humanidad, el Dios meticuloso que no pasó ningún detalle por alto. El Dios que con gran sabiduría hizo que todo ocurriera en una forma que constantemente apunta de regreso a Él.
Que cuando tú lees este recuento con esto en mente, te vas a dar cuenta que nada se le salió de las manos. Nada se le salió de las manos. Y todas estas cosas ocurrieron con un solo propósito. Porque no tuvieron que pasar. Dios no necesitaba que Jesús tuviera sus huesos completos para resucitar. Dios no necesitaba que los soldados partieran las prendas de Jesús. Dios no necesitaba eso. Sin embargo, lo hizo así, con un solo propósito: que la fe de su pueblo aumente, al saber que este Dios es su Dios. Todo esto fue hecho simplemente para que aquellos que son el pueblo de Dios puedan ver y reconocer que este Dios es su Dios, el Dios que tiene control de todas estas cosas, hasta el más pequeño detalle, hasta estas cosas irrelevantes que nos pasan en el día a día, ¿sí? Hasta que la persona me vio feo, hasta que la persona me habló mal, hasta que se me cayó el café y me manché toda la playera y ya se me arruinó mi día y... ¿sí? ¿Por qué me odias, vida? ¿Sí? Ya no quiero ser tu mejor guerrero. Pero cada una de estas cosas no se ha salido de las manos de Dios. Cada una de estas cosas pasan porque Dios así quiso que pasaran. A través de la cruz, Dios se revela como soberano sobre la creación, sobre los hombres y sobre su pueblo. En el Salmo 139, versículos 13 al 16, leemos que dice: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosas y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Todos tus días ya fueron escritos por Dios. Todos tus días ya fueron escritos por Dios. Tu mejor día, tu peor día, tus días donde 5 de 10, tus días 10 de 10, tus días 2 de 10, ya no quiero que sea mañana. ¿Sí? Todos tus días fueron escritos por Dios. Y entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿qué esperanza tengo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo se ve mi seguridad de que Dios escribió todos mis días en medio de mis tragedias? ¿Cómo reacciono ante ello? Cuando no pasa lo que quiero que pase, cuando pasa lo que no quiero que pase, cuando las cosas no pintan bien, cuando la gente no me trata como debería, cuando me pasan injusticias, cuando alguien me hace algo malo, ¿cómo reacciono ante ello? James Montgomery Boyce, en uno de sus últimos sermones, le detectaron cáncer, era terminal. Y entonces, uno de sus últimos sermones, justamente él habló sobre la soberanía de Dios. Y dijo esto: si Dios hace algo en tu vida, ¿lo cambiarías? Se estaba muriendo. Y luego dice: si lo cambiaras, lo empeorarías. No sería tan bueno. Un hombre que estaba muriendo dijo esto. Un hombre que tiene una enfermedad terminal, que es una enfermedad desgastante. ¿Sí? Y él dijo esto. Él dijo: yo no lo cambiaría porque Dios así lo hizo y Dios tiene un mejor juicio que yo. Si lo cambiara, no sería tan bueno. En Cristo nos convertimos en hijos de este Dios. En Cristo tú y yo tenemos la certeza de que todas las cosas obran para nuestro bien. En Cristo tú y yo podemos descansar. Podemos ver que todo lo que nos ha pasado ha sido para bien. Porque Dios es un Dios bueno. Es un Dios tan bueno que nos ha reconciliado con Él al costo de todo. ¿Sí? Le costó todo. Y nos ha reconciliado con Él. Y entonces la pregunta es: ¿qué me hace sentir esto? ¿Qué me hace sentir que el Dios que escribió toda la historia conoce todos mis días y me ha traído aquí? Me ha traído aquí. Y tengo la oportunidad de venir y conocerlo aún más.
y entregarle mi vida. Martín Lutero decía, podemos ver su corazón paternal y entender cuál es su infinito amor. Eso abrigaría nuestros corazones, haciéndolos brillar con gratitud. Y Michael Reeves decía que los que conocen a Dios ven la gloria de la cruz, la gloria de un Salvador amoroso, la gloria de un Dios poderoso, pero un Dios humilde que no se avergüenza de llamarse a sí mismo nuestro Padre. No se avergüenza de llamarse nuestro Padre. Oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre. Te damos las gracias porque eres muy bueno, Señor. Te damos las gracias porque nos hablas a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque has obrado para la reconciliación, Padre, de los hombres contigo, Señor. Te pedimos en esta hora que seas tú atrayéndonos a ti, papá, que seas tú transformando nuestras vidas y corazones, papá. Que seas tú poniendo esa fe en nosotros, papá, que a través de tu Espíritu podamos conocerte, Señor. Que podamos confiar, poner nuestra fe en Cristo, papá, arrodillarnos ante la cruz, papá, reconociendo lo grande que eres, papá. Que podamos ver tu mano poderosa en todos nuestros días, Señor, en todo lo que nos pasa, Señor. Que podamos reaccionar en agradecimiento sabiendo que tú haces todas las cosas para bien, Señor. Aun cuando no nos gusta, aun cuando no entendemos, Señor. Ayúdanos a poder confiar en ti y en que tú estás haciendo todo, Señor, para nuestro bien, Señor. Para tu gloria, papá, lo cual es nuestro mejor bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.